Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bien, vamos a darle inicio entonces y vamos a ver, lo primero que vemos aquí, así a simple vista, pues el corazón. ¿Qué veo yo ahí? Número uno, yo puedo observar los movimientos. Ahí está haciendo dos movimientos, sístole y diástole, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que podemos observar ahí. Antes de conocer las enfermedades, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que conocer la anatomía básica. Y déjenme decirles que conocemos nosotros solo lo fundamental, lo general, porque hay un solo libro para arterias del corazón. Entonces ya se imaginan ustedes el extenso que es el tamaño del contenido de estos temas. Pero lo básico, ¿verdad? Sabemos de que el corazón tiene 4 válvulas. Tiene una válvula mitral, una tricúspide, una válvula pulmonar, una válvula cardíaca. Entonces cuenta con 4 válvulas. ¿Qué otra cosa podemos recordar del corazón? Tiene 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿de acuerdo? Cuenta con... ¿Y qué otra cosa? Ah, tiene 3 capas. ¿Cuáles son? Miocardio, endocardio, pericardio. Entonces, es importante que recordemos esos aspectos generales en cuestión de la anatomía del corazón. Vamos entonces a ver. Pues las reglas de la clase usted ya la conoce, sabe cuáles son y espero yo las practique el día de hoy aquí en mi clase. Los vasos sanguíneos. Regularmente una enfermedad cardiovascular tiende a afectar principalmente vasos sanguíneos. Pero es importante que conozcamos cuáles son esos vasos. Tenemos desde los capilares hasta el corazón, ¿de acuerdo? Las arterias llevan la sangre desde el corazón hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Somos conscientes de que estas arterias son las que llevan toda la sangre para todas las partes de nuestro cuerpo. Y por último están los capilares. Los capilares son los más pequeños y realizan una función muy especial, que es aquella de llevar nutrientes y oxígeno a la célula. Recordemos que nosotros estamos hechos de células, pero hace doble función. Lleva nutrientes y oxígeno y regresa con los desechos de la célula. O sea que él hace doble trabajo. ¿De acuerdo? Estamos bien hasta ahí en lo que son los vasos sanguíneos. Vamos ahora a qué es una enfermedad cardiovascular. Bueno, es un término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Pero por qué? Porque ellos son los que llevan toda la sangre. Estas enfermedades están relacionadas con la arteriosclerosis. ¿Pero qué es ese término? Ese término también lo pueden encontrar como ateroesclerosis, dependiendo de la bibliografía que estemos leyendo. Si se dan cuenta en esa imagen en movimiento que tenemos ahí, vemos un flujo sanguíneo normal, pero si somos observadores, vemos esta parte de color amarillo. Y eso es ateroesclerosis, pero el malo. El malo es aquel que viene por nuestra alimentación, por nuestro estilo de vida, pero también está aquel que tiene relación o aquel que se produce por nuestro cuerpo y que no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcamos eso. La ateroesclerosis es una de las principales causas de la mayoría de las enfermedades del corazón. Y entonces sabemos que se pega a las arterias y eso produce un trombo, es decir, un bulto lleno de colesterol que tapa la circulación del corazón. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya que ya sabemos cuál es su principal etiología de la mayoría de las enfermedades, que sabemos que es una enfermedad cardiovascular, nos vamos a los tipos de enfermedades, ¿de acuerdo? Regularmente, cuando hablan de enfermedades cardiovasculares, pensamos en lo primero, un infarto o un paro cardíaco, que es lo mismo. Pero no, existe una infinidad de enfermedades que vamos a conocer las principales a continuación. Les quiero comentar que las que vamos a ver están en la página de la Organización Mundial de la Salud. Están desde el año 2019-2020. Regularmente se van cambiando dependiendo a lo que le aparezca a la población. Por ejemplo, para el próximo año, pues puede ser que algunas estén en un nivel más alto o puede ser que ya no estén. Son las 10 primeras causas de mortalidad a nivel mundial y relacionadas al corazón, ¿verdad? Entonces, esas son las que vamos a ver el día de hoy.
Primero, la hipertensión arterial. Todos sabemos que la hipertensión arterial es cuando se sube la presión, pero ¿qué lo provoca? Es una patología crónica. Eso significa que es mayor a 3 meses, que va a estar todo el tiempo de su vida, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que tratarla, ¿de acuerdo? Darle un medicamento que no que lo cure, pero que sí que lo trate. Dice en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta que los puede dañar. Tanto flujo sanguíneo y de manera tan rápido puede hacer dañar los vasos sanguíneos. Las arterias se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta. Entonces, vasos sanguíneos y arterias son los que cambian su función en la hipertensión arterial. Déjenme decirle que la hipertensión arterial es causante de 2 enfermedades complicadas, como es el infarto agudo al miocardio y la insuficiencia cardíaca. No me voy a detener tanto en estos dos en este momento, porque los vamos a ver detenidamente en otra presentación. Entonces, ¿qué medicamentos le podemos nosotros dar a nuestro paciente? Tenemos que ser claros en esto. Uno, los medicamentos van a hacer su trabajo, pero nosotros también tenemos que hacer el nuestro con nuestro plan educacional que le vamos a dar al paciente. En plan educacional me refiero a cuestiones de alimentación, ejercicio físico y estilo de vida, evitar sustancias tóxicas y demás. Si nos vamos a la farmacología, hay 3 medicamentos, pero esos no son medicamentos, sino son familia de los medicamentos. Es decir, que nosotros no vamos a entrar a hablar ahorita de medicamento genérico, de medicamento comercial, no, solo vamos a ver las familias. Y la primera en aparecer son los diuréticos. ¿Pero qué es un diurético? Es un medicamento que tiene la función de expulsar el líquido que tiene en su cuerpo, algo a lo que ustedes quizás han escuchado como retención de líquidos. Entonces, este medicamento al momento es aquel que produce que el cuerpo vaya sacando todo el líquido que está dentro de él, y ese líquido va a edematizar su cuerpo. Entonces, es por eso importante que a un paciente hipertenso hay que recetarle un medicamento diurético. Un beta bloqueante, ¿qué va a hacer este tipo de medicamento? Este tipo de medicamento lo que realiza es que disminuye la función del corazón. Como es hipertensión, significa que el ritmo cardíaco está alto. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es que el corazón se relaje y que su ritmo cardíaco vaya mejorando. También tenemos aquí otro tipo de medicamento. Lo que hace esto es detener el calcio en el cuerpo, porque demasiado calcio causa hipertensión. Entonces, lo que hace este medicamento es ser un bloqueador también y evitar que el calcio entre a las células. Esos son los 3 medicamentos. Recuerden, diurético para la retención de líquidos, beta bloqueantes para disminuir el ritmo cardíaco y antagonistas de calcio para proteger y evitar que el calcio entre a las células, ¿de acuerdo? Uno de los consejos que siempre se dan al momento de tomar la presión arterial. Nosotros nunca le podemos tomar la presión a nuestro paciente si, por ejemplo, viene caminando, viene corriendo. No, debemos esperar 15 minutos o 20 minutos y luego tomarle la presión arterial. Otro punto importante es que nosotros debemos tomarle la presión arterial en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Tener esos 2 valores y saber cuál de los 2 es donde escuchamos mejor. Saber cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica. Porque ese es el error de mucho personal de salud que le dice al paciente, mire, usted tiene la presión alta, tómese esta y esta pastilla cuando no es correcto. Recuerden que nosotros tenemos que tener todo un proceso, toda una historia clínica para darnos cuenta si nuestro paciente realmente está sufriendo hipertensión arterial o en ese momento estaba demasiado nervioso, su ritmo cardíaco era muy alto y por eso le dio ese valor en su presión a usted. Recuerde que la hipertensión arterial es 190/40. Eso significa que nuestro paciente tiene hipertensión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ver una cardiopatía coronaria. Es una enfermedad progresiva del miocardio. Dijimos que el miocardio es la primera capa o la capa más interna del corazón.
Se da un estrechamiento en los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón. Otra vez los vasos sanguíneos están siendo aquí los afectados. Podemos ver en esta infografía que está aquí, que nos dice la placa, que existe una placa, que es una formación endurecida de grasa, es decir, de colesterol, y otras sustancias que con el tiempo se acumulan en la arteria. O sea que esto es ateroesclerosis. Otra vez. La placa dificulta el flujo de la sangre oxigenada. Es decir, recuerden que sangre puede haber dentro del corazón, pero si no está oxigenada, no cumple su función correcta. Entonces, esto produce una disminución de sangre en el flujo sanguíneo. Esta parte del corazón, dice ahí, le muestra a usted, puede dejar de recibir oxígeno. Y cuando una parte de nuestro corazón deja de recibir oxígeno, pues ya estamos hablando de una isquemia. Ese es el término que se le da, isquemia. Porque nuestro corazón deja de llegar flujo sanguíneo hacia él. Y en dado caso, pues puede morir el corazón, ¿verdad? Puede tener un infarto por la falta de flujo sanguíneo. Entonces es importante que nos demos cuenta cómo es que nos lo representan a nosotros, ¿verdad? Esas placas pueden ser no solo una, sino muchas dentro de todas las arterias. Pero en este caso hacemos la alusión aquí en el colesterol o la aterosclerosis en una arteria, ¿de acuerdo? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Si no, con mucho gusto, que me avise, por favor. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Somos conscientes de que los antecedentes familiares y las condiciones genéticas siempre van a ser uno de los factores. Pero, ojo, la segunda es hipertensión arterial. ¿Se recuerdan que la primera diapositiva decía que era una etiología? Y aquí sigue siendo una etiología o un factor de riesgo. Es exactamente metabólicos. Cuando yo hablo de un trastorno metabólico, obesidad, puede ser sobrepeso o simplemente que nuestro paciente nutricionalmente no se encuentra bien. Eso es un trastorno metabólico. Ya en otro aspecto, pues ya se interpreta de otra manera. Abuso de sustancias extrañas, como por ejemplo las drogas o el alcohol, aunque digan que no, siempre nos va a afectar. Definitivamente eso va a estar afectando a nuestro cuerpo. Ven en esa imagen que en movimiento que el ritmo cardíaco es demasiado alto. No es un ritmo cardíaco normal, pero ¿qué provoca ese ritmo cardíaco? En la segunda imagen se dan cuenta que hay ahí un trombo. Lo que ustedes están viendo ahí es un trombo. Entonces, lo que hace ese trombo que está ahí en esa ramificación, imagínense, está en una ramificación de venas y de arterias. Entonces, ese trombo es colesterol, llega ahí, si se da cuenta, la sangre deja de pasar, el flujo sanguíneo deja de pasar y esta parte ya tiene isquemia. Les recuerdo que isquemia es el nombre que se le da cuando nuestro corazón ha anotado, lo anota ahora, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos con otra presentación. Muy bien. Dentro de los medios de diagnóstico de esta enfermedad, de la cardiopatía, está un electrocardiograma. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de él y algunos se quedaban con dudas? El electrocardiograma, más allá de ser una gráfica, para un médico no va a ser simplemente decir, bueno, le voy a hacer a mi paciente un electrocardiograma y con esto voy a definir si tiene cardiopatía o no. No. El EKG es simplemente un apoyo que va a tener el médico, pero recuerde que hay que hacer un examen físico, hay que escuchar el ritmo cardíaco, hay que tomar la presión arterial, hay que preguntarle al paciente el estilo de vida que lleva. Entonces es importante, el electrocardiograma simplemente va a ser un apoyo que usted tiene, pero no va a ser la definición exacta de su paciente, porque muchas veces en el EKG salen perfectos, pero representan otra cosa, su sintomatología es diferente. Entonces, para recordar un poquito, existen 3 ondas específicas, ¿de acuerdo? La onda P es esta que está marcada aquí y aparece justo antes de la gráfica más alta. El punto más alto de un electrocardiograma es
el punto R. El punto más bajo, el punto Q. El siguiente punto más bajo, el punto S o la onda S. Pero ¿cómo vamos nosotros a saber leer un electrocardiograma? Vamos a hacer un ejercicio rapidito y fácil. Dice aquí abajo, una onda P. Si la onda P indica que hay problemas de la aurícula. ¿Qué tipo de problemas? Me dirá usted. Para eso va a necesitar un ecocardiograma y también exámenes de sangre. Si las ondas Q, R y S aparecen demasiadas veces dentro del electrocardiograma, eso significa problemas en los ventrículos. Así de fácil es una lectura. Muchas veces cuando un estudiante o un médico que inicia y no puede leer un electrocardiograma, siempre se le dificulta, pero hay muchas formas de poder interpretarlo más allá de la educación que usted haya recibido, ¿verdad? Pero para que tengan una idea general, es así como se le da lectura a un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver otro medio de diagnóstico. Recuerden que seguimos en cardiopatía. No nos hemos pasado a ninguna otra enfermedad. Vamos a hablar ahora de un ecocardiograma. Esto es como un ultrasonido, solo que del corazón. Revela la forma, el tamaño y la fuerza del corazón. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en esta pantalla. Todo eso nos revela forma, tamaño y fuerza. Además, nos indica el movimiento, es decir, la circulación. Recuerden que hay una circulación menor y una mayor. El grosor de sus paredes, imagínense, ahí podríamos ver si tiene aterosclerosis. Podemos ver si hay algún trombo. Y el funcionamiento de las válvulas. Una de las válvulas puede dejar de funcionar, entonces es por eso importante que a un paciente que tenga riesgo de sufrir una cardiopatía, un ecocardiograma se lo tienen que hacer consecutivamente. Y el médico debe hacer un buen registro de todo el tórax o de toda la parte específica para saber si no hay algo. Entonces, son dos medios de diagnósticos específicos para esta enfermedad. Vamos ahora a ver el tratamiento. En cuestiones de tratamiento, se va a realizar una angioplastía. Así es el nombre que se le da al tratamiento. Es un procedimiento para abrir vasos sanguíneos. Otra vez los vasos sanguíneos están siendo los afectados. Esos vasos sanguíneos pues están estrechos o bloqueados y no pasan suministro de sangre. Pero ¿cómo se hace una angioplastía? Si nos vamos a nuestra infografía, nos damos cuenta que en el paso número 1, que está aquí, introducimos un catéter y se dan cuenta que en esta parte hay una malla. Esta malla se va a quedar ubicada aquí para abrir el vaso sanguíneo. Número 2, pues va entrando, se instala totalmente el catéter. Número 3, se infla esa malla que va a quedar ahí, ese globo que va a quedar ahí, y se retiró el catéter. Se va todo el catéter y simplemente queda esa malla para que ya el vaso pueda abrirse y el flujo sanguíneo, para que los vasos puedan salir, pasar y la arteria se abra y ya tenga suministro de sangre nuevamente. Se dan cuenta, una angioplastía va por pasos. Y sí, es un procedimiento complicado. Ahora usted me dirá, ¿hay otros procedimientos? Claro que los hay. Más complicados, también más complicados. Pero quise traer este ejemplo para que ustedes conozcan, ¿verdad? Qué bonito y qué emocionante es poder estar en una cirugía a corazón abierto o una cirugía de válvula y poder realizar todo este tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos ahí con esta enfermedad. Muy bien. Enfermedad número 3. Ahora sí vamos a hablar del más solicitado, de un infarto agudo al miocardio o un IAM. Esas son las siglas que se le da. Y un infarto refleja la muerte de células cardíacas. ¿Pero células de qué capa? Del miocardio. Provocadas por deficiente aporte de flujo sanguíneo. Un infarto es simplemente dejar de tener sangre en las células del miocardio.
¿Es peligroso? Sí, es una emergencia y una de las principales muertes a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres o en niños adolescentes. Muchas veces preguntan, ¿pero por qué murió de infarto si no tenía obesidad, si no tenía sobrepeso? Lo que sucede en esas ocasiones es de que tienen una mala circulación, ¿sí? Tienen una mala circulación mayor y menor y eso provoca que la sangre deje de llegar a las células. Vemos en la imagen ahí que tenemos en movimiento cómo es que las células, o es decir, el flujo sanguíneo va llegando, está corriendo totalmente, pero ahí le dice trombo. Cuando está ahí el trombo, deja de llegar sangre y en el siguiente lado ya no vemos absolutamente nada de sangre. Lleva un proceso y una escala. Ahora yo les pregunto, alguno que me diga, ¿qué es lo que nosotros decimos? Está sufriendo un infarto. ¿Cuál es el signo más característico de una persona que dice que está sufriendo un infarto? ¿Alguien que me diga? Lo vemos en todo lado, lo hemos visto quizás en alguna película o quizás con algún familiar o algo. ¿Cuál es el signo más característico? ¿No? El dolor en el brazo izquierdo. El dolor en el brazo izquierdo es ese signo característico de que algo está pasando, no necesariamente va a ser un infarto, puede ser solamente una subida de presión, pero ese es el signo más característico. Dolor en el pecho, dice Joemi, también sí, pero el más característico es ese dolor en el brazo izquierdo. Pero vamos a ir a ver ahorita cuáles son. De acuerdo, ahí estamos. Síntomas del infarto. Pues un dolor intenso en el esternón, recuérdense, terminología anatómica, esternón. No se va con nada, ningún movimiento, ni que usted respire mucho más rápido o más lento, no se va. Ese dolor intenso no se va a quitar en ningún momento. Luego puede irradiar, dice, a la mandíbula, al cuello, a la espalda, al brazo izquierdo y a veces al brazo derecho. Es por eso que muchas veces sienten que el dolor tan intenso en el esternón y luego empiezan a sentir un dolor en la mandíbula y en el cuello, porque toda esa parte está teniendo una falta de flujo sanguíneo. También dice que va a tener una pérdida de conocimiento. Y eso es lo más lógico que va a pasar. Se va a alterar demasiado su ritmo cardíaco que el paciente va a tener una pérdida de conocimiento. Va a tener dolor en la parte alta del abdomen, porque está respirando demasiado fuerte, que el diafragma está trabajando demasiado rápido y eso es lo que le provoca el dolor. Va a tener, pues obviamente, una dificultad para respirar. Eso va a ser lógico. Su ritmo cardíaco está aumentando y va a tener dificultad para respirar. Y una exagerada manera ahogada, porque eso es lo más lógico. El sistema digestivo también está sufriendo una alteración por lo que el paciente está sucediendo. Entonces, eso es lo más relevante de un infarto agudo que puede sufrir el paciente. ¿Vamos bien aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No?